Hermanos, en este pasaje comenzamos a ver cuál es el resultado de la providencia por la que Dios había unido el corazón de David y el corazón de Jonatán. No podemos adivinar lo que Dios va a hacer, pero una vez que vemos el resultado o el efecto de su providencia, podemos entender por qué Dios le había concedido a David, entre otras razones, a Jonatán como su aliado. Jonatán iba a ser alguien que lo iba a proteger desde dentro de la corte, teniendo esta información privilegiada, pudiendo escuchar cuáles eran las intenciones de su padre y alertando a David. Ahora, es evidente que el pasaje, que funciona en varios niveles, además de mostrarnos la providencia por la que Dios estaba guardando a David, resalta, hermanos, esta relación de amistad que había entre ambos. Y creo que esto es algo de lo que podemos aprender bastante. Un dicho popular nos dice que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una sola mano. Y esto coincide con lo que encontramos en el registro bíblico. Hay mucha verdad en esa expresión. En el caso de David, él hubiera podido decir que ese amigo era Jonatán. La Escritura nos dice, en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Otro proverbio nos dice así, amigo hay más unido que un hermano. Por cierto, con todo esto de la amistad, podríamos titular este capítulo como una amistad en tiempos de angustia. Una amistad en tiempos de angustia. Y antes de pasar a considerar las aplicaciones o el nivel práctico que podemos tomar de esto, quiero que veamos de nueva cuenta esta historia, hermanos. Y quiero resumirlo de esta manera. Lo que vemos en primer lugar es un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros. ¿Quiénes son las partes allí? Tenemos a Jonatán, el hijo de Saúl, de quien Saúl, hermanos, nos revela en el pasaje que él esperaba que fuera su heredero. Saúl le dice estas palabras: todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Así que Saúl estaba bajo el entendido, y aparentemente Jonatán también, de que el plan de su padre era que Jonatán fuera el heredero. Un informante clave, entonces, privilegiado, que podía estar en la cámara del rey y escuchar cuáles eran los planes, las intenciones. Un espía, hermanos, por así decirlo, con una buena intención. Por otro lado, encontramos a David. Sabemos acerca de él que él ya ha sido ungido por Samuel. Hemos visto su carrera, cómo ha ido en ascenso de forma progresiva, comenzando con Goliat y luego ganando el favor de todo el pueblo. Aquí es a lo que se comprometen las dos partes. Por un lado, Jonatán jura proteger a David, revelándole el estado y el plan de Saúl. Por otro lado, David jura que no va a apartar la misericordia de la casa de Jonatán al llegar al trono. Y más adelante, ¿verdad? En el segundo libro de Samuel vamos a ver un ejemplo de cómo David cumple su palabra. Aquí vemos que quien la cumple es Jonatán, que le va a revelar el secreto. Pero más adelante, cuando David hace misericordia con Mefiboset, entendemos que David guarda también este pacto que había hecho con Jonatán. En segundo lugar, encontramos la señal acordada. Un mensaje, hermanos, oculto, encriptado, que Jonatán le iba a dar a David. Recuerden que Jonatán estaba en peligro. Su padre lo intenta matar, ¿verdad? Cuando se da cuenta de que ellos son amigos. Tenemos en este episodio, en el banquete, un momento en el que le arroja la lanza, queriendo herirlo. Y Jonatán tenía que ser cuidadoso en cómo le iba a decir a David esta información. Si alguien nos escuchaba, hermanos,
si había un testigo de las pláticas que había de por medio, la integridad de Jonatán quedaría en peligro y no solamente la vida de David. Así que acuerdan este mensaje secreto que tiene que ver con las flechas. Si las flechas estaban, o Jonatán mandaba, ¿verdad?, a este muchacho a recoger las flechas más cerca, David podía acercarse. Si eran las que eran más lejos, entonces David tenía que irse. Y el pasaje nos dice que el muchacho no entendió nada, ¿verdad?, pero ellos sabían bien cuál era el mensaje allí. Y el mensaje era que la ira de Saúl estaba determinada para destruir a David. Por lo cual, hermanos, él ya no podía regresar a la corte, el lugar que estaba ocupando, comiendo junto al rey en algún momento. Por último, encontramos entonces la ira del rey y la fidelidad de Jonatán. Esa última noche en el banquete, cuando ya no soporta más Saúl, ¿verdad?, se enoja, se da cuenta que hay algo entre Jonatán y David, intenta matar a su hijo, y después vemos cómo Jonatán cumple la palabra que había dicho, le revela el secreto a David, y David entonces puede ser librado. Creo que esto nos da para pensar, hermanos, en la providencia de Dios, que de haber sido de otra manera, probablemente David hubiera muerto. Recuerden que el libro de Samuel nos está hablando de la providencia de Dios, a veces de manera más explícita, a veces de manera más velada, pero Dios está gobernando todo lo que está aconteciendo en estas escenas. Ahora, quisiera enfocarme en la cuestión de la amistad en cuanto a mis aplicaciones, porque como les decía, creo que hay bastante que podemos aprender de este pasaje al respecto. En primer lugar, Dios nos da la amistad como parte de sus buenas dádivas, y eso fue lo que David experimentó. No solamente, hermanos, la amistad como un medio o en un sentido utilitario por el que David iba a ser librado. Hay un nivel en el que eso está ocurriendo, pero hay otro nivel, el de la experiencia de David, en el que él tiene una amistad santa, pura con Jonatán, y disfrutan esta relación. Un regalo tan hermoso, hermanos, como lo es la amistad, tiene que venir de aquel que posee una hermosura perfecta e incomparable, Dios. Y de hecho, Dios nos bendice con los amigos para apoyarnos en tiempos de angustia, como nos lo dice el proverbio, y también para alegrarnos en tiempos de paz. Deberíamos recibir, si fuéramos consistentes, congruentes con nuestra doctrina, la amistad de esa manera, como un regalo de parte de Dios. Piensen, ¿qué contraste tan grande encontramos cuando se trata de la manera en que este mundo habla acerca de la amistad? Amistades que no se valoran, porque no se consideran como regalos de Dios. Amistades que se tienen, hermanos, con fines utilitarios. Voy a utilizarte a ti y voy a hacerte amigo para después sacar ventaja, sacar provecho de esta relación. Amistades que no se cultivan, porque no se aprecian de esa manera. Y ahora tenemos, hermanos, un fenómeno moderno, como que podemos estar en algún lugar público y ver amigos que están reunidos y los dos están en el celular. Puede sonar algo lejano de lo que encontramos en el texto, pero no lo es. Hermanos, dentro de las distorsiones de nuestro mundo moderno, a medida que vemos a nuestra cultura apartarse de la palabra de Dios, todo aquello que es bueno, todo aquello que es hermoso, como lo es la amistad, comienza a distorsionarse. El diablo no puede crear cosas nuevas. ¿Qué hace el diablo? Distorsionar las que Dios ha hecho. Y eso es lo que está pasando también con la amistad en nuestro mundo. Bueno, vamos a ser amigos, pero con privilegios, ¿verdad? Algunos dicen, como una excusa para el pecado. Vamos a ser amigos, pero voy a utilizarte a ti, y cuando ya no me sirvas, te voy a desechar. Un medio para lograr un fin egoísta. Un día, hermanos,
en que la palabra de un hombre valía y en que lo que se decía como caballeros, sobre todo en el contexto de la amistad, tenía un gran peso. Uno podía poner su confianza en otra persona diciendo, este hombre no me va a traicionar, yo lo conozco, lo he tratado, le he dado mi corazón y confío en lo que él dice. Díganme ahora, ¿qué tan fácil es que encontremos a una persona con esa calidad moral? Tristemente ahora, pocos hombres hacen valer su palabra. Y creo, hermanos, que una forma en que podríamos evaluar quién es al nivel más profundo nuestro amigo o nuestra amiga es con la siguiente pregunta. Si mis familiares más cercanos, hablando de mi esposa, hablando de los hijos, para los que tienen hijos, no pudieran estar presentes para oír mis últimas palabras antes de morir, ¿a quién me gustaría decirle esas palabras? Si tuviera que encargarle algo a alguien justo antes de morir, ¿en quién confío lo suficiente? ¿Con quién he construido tal relación con la que puedo decir, yo confío en que esta persona va a cumplir lo que yo le pido? Hermanos, ni en las familias pasa eso muchas veces. A la hora de hacer el testamento, las partes no quieren cumplir con lo que se ha estipulado. Díganme, ¿a cuántos podríamos mencionar? A mí me vienen a la mente dos, y una de esas personas es mi esposa. La otra persona es un amigo, un hermano en la iglesia de Guadalajara, el hermano Edgar Luján, a quien yo consideraría con ese grado, con ese nivel de amistad en el que puedo decir, confío en este hermano. Pero es muy difícil, hermanos, es muy difícil que podamos concebir algo así. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, un esfuerzo mutuo. Requiere un amor que no ponga condiciones. En segundo lugar, hermanos, una amistad buena y sana no solo es un regalo de Dios, es una virtud agradable a Él. Y alguien puede decir, hermano, ¿y cómo puedes estar tan seguro para decir eso? Vean el versículo 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero esa es la segunda vez que esa frase se nos dice. Vean por favor el capítulo 18, versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¿A qué le suena eso, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, esta amistad se nos presenta en términos coherentes con el segundo gran mandamiento. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La amistad entonces buena y sana, la amistad en los términos y los límites que Dios ha impuesto a nuestra naturaleza y relaciones, refleja el amor que Dios espera que tengamos para con nuestro prójimo. Y por eso puedo decir que es una virtud agradable a Dios. Una amistad buena y sana promueve mutuamente sabiduría, virtud, lo que encontramos en los proverbios, hermanos, pero reflejados en una relación en la que una persona hace crecer a la otra y de manera mutua. Ni David ni Jonatán buscaban sus propios intereses, simplemente era amor. No querían sacar ventaja del otro. Dios utilizó esa amistad para librar a David de una muerte. Pero David no estaba pensando, voy a utilizar a Jonatán porque es un amigo conveniente. No, David simplemente se deleitaba en esa amistad y Jonatán también. Cumplían el segundo mandamiento de esa manera. Ahora, como he dicho, esa es una virtud perdida en nuestra época, mas no tiene por qué ser así. Y yo pienso, hermanos, que como cristianos deberíamos ser las personas ideales en este mundo
para saber cómo es que debe verse entonces la amistad. Ahora, déjenme darles un principio aquí que tiene que ver con la iglesia. Porque es muy probable, ¿verdad?, que estando en la iglesia y confesando la fe cristiana, nuestros mayores amigos, con los que podamos tener el nivel más profundo de amistad, vayan a ser cristianos. No digo, hermanos, que eso no se pueda tener con incrédulos. Se puede, es un hecho. Pero mi punto es que es más probable, ¿verdad?, que con la medida de cosas que compartimos en Cristo, sea mucho más fácil construir una amistad a ese nivel con un hermano de la misma fe, de la misma doctrina. El principio es el siguiente: a todos los creyentes corresponde el amor fraternal, mas no a todos corresponde el mismo nivel de amistad. A todos los creyentes corresponde, otra vez, el amor fraternal, mas no a todos corresponde el mismo nivel de amistad. ¿Qué quiero decir con eso? Hermanos, no vamos a poder tener la oportunidad de tener una amistad profunda con absolutamente todas las personas en la iglesia. Sería irrealista pensar de ese modo. Por supuesto que vamos a terminar con un círculo más pequeño con el que podamos decir 1, 2, 3 personas con las que puedo decir que mi amistad se ha profundizado. Y eso no está mal. Pero noten la manera en que esto se equilibra. El amor fraternal corresponde a todos los creyentes. Entonces, si yo vengo a la iglesia, ¿verdad?, y vengo pensando, este domingo me voy a sentar con mis cuates. Y llega el otro domingo y yo vengo y digo, este domingo me voy a sentar otra vez con mis cuates. Y llega el otro domingo y vuelvo a decir lo mismo. ¿Dónde queda la expresión en que el amor fraternal es para todos? ¿Verdad? Tiene que haber alguna forma en que eso se exprese. Y yo les propongo esto, hermanos. ¿Por qué no nos sentamos en lugares diferentes a la hora de la comida? Bueno, el domingo pasado yo platiqué con fulanito. ¿Tengo ganas de seguir platicando con él? Probablemente. Pero ¿por qué no sentarme con otro hermano? ¿Por qué no sentarme con una visita? ¿Por qué no escuchar a otro hermano, a otra hermana? Y les aseguro, hermanos, que si tratamos de promover eso, expresiones en las que demostremos que el amor fraternal corresponde a todos, vamos a tener una cultura hermosa en la iglesia, en la que no va a haber, lo quiero poner en palabras muy complejas, déjenme pensarlo en palabras más sencillas. No vamos a dar oportunidad para caer en lo que la Biblia nos advierte en la congregación. Santiago capítulo 2, por ejemplo, que nos habla de hacer acepción de personas. Y en ese contexto tiene que ver con la riqueza que esas personas tenían, ¿verdad? Si entraba un rico, si entraba un pobre. Pero eso, hermanos, ese mismo principio se extiende en muchas otras cosas. Quizá aquí no tiene que ver con el dinero, pero ¿qué tal si tiene que ver con mis preferencias? ¿Verdad? Es que no me cae muy bien fulanito, o yo no me quiero sentar con esa persona, ¿no? Y empezamos a hacer acepción de personas. No digo exactamente que eso pase, pero digo que es un peligro latente, y por eso doy ese principio. La otra parte es, no a todos corresponde el mismo nivel de amistad. Por supuesto que va a haber personas con las que podamos decir, yo con este hermano y esta hermana he construido una relación de más tiempo. El Señor nos dio otras oportunidades en su providencia, quizá vivimos más cerca, quizá nos hemos visitado, quizá coincidimos en muchas cosas, quizá no. Yo, hermanos, como les decía, con el hermano Edgar Luján, mi mejor amigo, somos dos mundos diferentes, completamente, nuestro pasado, nuestra historia, nuestro carácter, nuestro físico, todo, en todo. Pero hay personas, ¿verdad?, con las que Dios nos va a dar esas oportunidades y va a ligar nuestro corazón para que digamos,
Yo comparto con él, con ella, un nivel de amistad que no tengo con otras personas. Es natural que pase eso. Es más, hermanos, y si no ha pasado, yo me pregunto si es porque no estamos trabajando, ¿verdad?, para construir una relación de esa manera. La amistad tiene diferentes niveles, ¿verdad? Es diferente la amistad que puedo tener, no sé, quizá con alguien que fue amigo en la preparatoria, ¿verdad? Quizás en la universidad, quizás después de casarnos, quizás hay diferentes niveles. Pero como cristianos deberíamos tener al menos un amigo en quien podamos decir, esta es una persona en la que yo puedo confiar de corazón. Por último, hermanos, terminemos con esto. No hay una amistad más valiosa que ¿cuál amistad? Que la amistad con Dios. Amistad con Dios. Y esos son términos que la Biblia utiliza. Vayan por favor a la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago 2:23, que nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios, amigo de Dios. La amistad humana, hermanos, entonces, funciona como un débil reflejo, una analogía de la relación que tenemos con Dios en Cristo. Porque si hay una amistad que está por encima de todas, en una relación que está por encima de todas, sin competencia alguna, esa es la amistad con Dios. Y ese es el privilegio, hermanos, del que participamos cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. Somos reconciliados de tal manera que podemos decir que nuestra relación cambia de una de enemistad cuando vivíamos en tinieblas a una relación de amistad con Dios. Qué término, hermanos, tan más cercano, ¿verdad?, que poder llamar a Dios amigo, con reverencia, con el misterio que eso conlleva, pero poder llamarlo así. Y eso es también lo que conlleva la invitación del Evangelio. Queremos que los enemigos de Dios lleguen a ser sus amigos. E imagínate, ¿qué significa tener a Dios como amigo? Amén.